entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, Adrenalina Radio está en este momento activando tus sentidos. Buenas tardes, estamos en su programa de la muerte a la vida. Yo me llamo Edgar Morán Sánchez. César Alcántara. Javier Reyes Domínguez. Joel Herrera Arellano. Y César Nicoles. Buenas tardes, bienvenidos a su programa de la muerte a la vida. Testimonios impactantes de personas que por mucho tiempo vivieron en la esclavitud de la delincuencia, las drogas, el secuestro, el robo, la prostitución, homicidio y diversos delitos, por los cuales sufrieron las consecuencias y fueron encarcelados, pero adentro de la prisión tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, que los rescató y los pasó de la muerte a la vida. Y ahora han salido de la cárcel y viven vidas productivas y de beneficio para la sociedad. Este programa está inspirado en una historia que es una joya de la literatura universal y que fue contada por la persona más influyente de la humanidad y el único que tiene poder para rescatarnos de la muerte y darnos vida, para trasladarnos de la potestad de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Escuchemos la historia. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se le había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar en esto con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Bendito Dios, hoy celebramos aquí a mi hermano. Amén, amén. Él estaba de la muerte a la vida. Él se llama Joel Herrera Arellano. Él estuvo en el oriente, en el sur, en el estado, y estuvo 17 años en todas esas, en esas escuelas, ¿no?, que podríamos llamarle nosotros así, que es una bendición para ciertas personas que escuchan la palabra de Dios, que obedecen a Dios. A todos se les habla en la cárcel, se les habla, se les indica, a mucha gente se les habla en el metro, en la calle, en las coladeras, en diferentes lugares, en hospitales, pero mucha gente no quiere obedecer, no quiere escuchar de Dios. Hay muchas personas que pues somos agradecidas, entendemos y comprendemos de dónde nos sacó Dios y pues aquí estamos nosotros, ¿no? Hoy mi hermano va a dar este testimonio de su vida, quién era, cómo era, qué hacía y cómo llega a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero les vamos a indicar las redes sociales. ¿Nos puedes decir, mi hermano César? Sí, claro, en Facebook nos pueden encontrar como Adrenalina Radio, en Twitter como @Adrenalina Radio, en Instagram Adrenalina Radio, en el mail producción adrenalina@gmail.com, los canales en YouTube Adrenalina Radio y el podcast iBooks Adrenalina Radio. Agradeciendo a los que nos escuchan, hay poderes de chatear. Aquí mi hermano es el que chatea. Saludos, preguntas, háganos preguntas. Dios tiene todas las respuestas. Estamos en su programa de la muerte a la vida en Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Vamos a un corte y regresamos. La literatura desde un particular punto de vista. Las letras y más. Las cosas como son.
Punto y coma. Lunes 8 de la noche, hora del centro de México. Por adrenalinaradio.com. Activando tus sentidos. Buenas tardes, estamos en tu programa de la muerte a la vida con este testimonio impactante. Hoy nuestro hermano Joel nos va a platicar de qué forma pues Jesucristo lo trasladó de las tinieblas a su luz admirable, de la muerte a la vida. Adelante, Joel. Amén. Buenas tardes a todos los oyentes, Dios les bendiga. Y aquí estamos dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad y de su inmenso perdón que ha tenido para con cada uno de los que estamos aquí reunidos. Hoy en este día me tocó compartir a mí mi testimonio. Espero que sea de mucha edificación para muchas personas, jóvenes en especial, que han dedicado su vida o que están siendo engañados por el diablo a través de este mundo que los está llevando al alcoholismo, a la drogadicción, a la homosexualidad, a muchas cosas que el mundo está usando para pervertir sus mentes. Que a través de este testimonio sus vidas puedan ser edificadas y al momento que escuchen esto también se puedan arrepentir y dar un cambio en sus benditas vidas y que se den cuenta que la vida del mundo no les va a traer ningún beneficio. Mas, sin embargo, si ustedes escuchan con atención, se van a dar cuenta lo hermoso y maravilloso es cuando uno tiene un encuentro con Jesús. Mi nombre es Joel Herrera, como se los acabo de decir. Les voy a platicar un poco acerca de mi infancia. Yo soy el menor de mis hermanos, tengo 7. La mayoría de ellos han estudiado sus carreras, son recibidos. Yo estuve estudiando también, pero por el mal camino, conocí en la escuela a ciertas personas y decidí el mal camino. Soy el menor de ellos. Mi infancia, la verdad, fue con mucho amor. Fui un hijo deseado. Todos mis hermanos me quieren, me aman, como que era el menor, y la verdad es que soy muy agradecido con mis papás y con mis hermanos porque ellos siempre me brindaron lo mejor hablando de la educación, los valores, siempre los tuve en casa. Desafortunadamente, cuando fui creciendo, así como dice Jesús, Dios creó al hombre perfecto, pero en su crecimiento uno se va encontrando con ciertos caminos. Y a veces cuando los papás no conocen de Jesucristo, que quede bien claro, ojo con esto, no estoy culpando a mis papás, sino todo lo contrario, han sido de mucha bendición, pero cuando nuestros papás no son instruidos en el camino que se llama Jesucristo, a veces no tienen la herramienta suficiente para darnos ese ejemplo como el de Jesucristo que nos da de cómo poder educar a nuestros hijos. Por eso es tan importante, mamá, papá, que estás escuchando, joven, que vas a ser papá el día de mañana, que tú puedas tener ese encuentro con Dios y leer la Biblia para que puedas conducirte con el buen camino y no te suceda algo que va a ser desagradable para toda tu vida. Dios en su gran amor y su misericordia te está llamando desde temprana edad, pero a veces, en mi caso, por tomar malas decisiones, no por falta de amor o por falta de cariño de mis papás o de mis hermanos, sino por mis malas decisiones, empecé a hacer lo malo. Estudié mi primaria, secundaria. Recuerdo algo muy importante porque era buen estudiante, pero cuando entré a la secundaria empecé a juntarme ahí con pequeños amigos que, bueno, nunca he dicho amigos, conocidos. Hoy me doy cuenta que son conocidos porque amigos realmente solamente los cuentas. Amigos se ven en el hospital, en la cárcel, por ahí dice un dicho, pero unos conocidos, y desde ahí como que me empecé un poco a destrampar en la secundaria. Tenía 12 materias, de las cuales cuando entré, el primer periodo reprobé 6, mi papá estaba muy molesto conmigo. Después otra vez estudié, saqué todo adelante la secundaria. Cuando saco la secundaria, mi ilusión siempre fue ser piloto aviador. Mis papás no tenían la cantidad suficiente porque es una carrera que cuesta bastante dinero, sobre todo las horas de vuelo. Pero había una escuela que se llama CONALEP, que daba una enseñanza muy parecida, que tenía controladores de vuelo y mecánica en aviación. Entonces mi papá me quería meter ahí o al colegio militar, porque el colegio militar es otra de las escuelas que también tiene para aviación, para piloto aviador y controladores de vuelo. Pero pues mi desobediencia, mi mala cabeza, dije no, yo no quiero ninguna de esas dos escuelas.
y por favor ayúdame y págame una escuela. En los periodos que había de la secundaria, en esos periodos de largos que ya se acercan, antes eran de 2 meses, hoy ya creo que nada más es 1 mes que tienen ese periodo de escuela de 1 año a otro grado. Yo trabajaba en la oficina con mi papá, me pagaban, estaba en la nómina, gracias al dueño, había hallado gracias a mi papá, también yo, y me dejaban ahí estar y me pagaban. Entonces fuimos adquiriendo un poco de dinero. En mi caso, como era todavía hijo menor, no tenía necesidad de hacer gastos, todo lo pagaba mi papá. Entonces todo ese dinero lo fui ahorrando, y cuando llegó este punto al cual les acabo de decir de terminar la secundaria y buscar una carrera, encontramos una escuela que se llama Aerocapacitación. En ese momento mi papá me empezó a pagar las mensualidades con los ahorros que yo había obtenido de todo ese tiempo de trabajo. Pues pude comprar un carro, y ahí fue a donde realmente empezó mi desobediencia para con mis papás y para con Dios. Encontré a unos amigos, la mayoría de ellos eran juniors, tenían dinero. Yo no tenía el dinero como ellos. Uno de ellos me invita a romper cristales de los carros. En aquel entonces se usaban estéreos que se ponían de caja, se llamaban quitapón, y él siempre llegaba con muchos estéreos. Su papá era un empresario de Pemex, funcionario de ahí. Él había sido corrido, le había dado un buen trabajo a su hijo, había estudiado la carrera de piloto, y a su edad pues era casi imposible, pero por el contacto de su papá le habían dado ese medio de carrera, pero por su desobediencia lo habían corrido, y su papá lo había metido a esa escuela. Es a donde lo conozco, y es a donde él me invita, porque su papá solamente le pagaba la escuela, iba con su carro, pero en ese momento él no tenía para otras necesidades. Como tenía su novia, y pues la novia hay que invitarle un café, hay que invitarle un pastel, llevarle al cine, etcétera, etcétera, esos gastos ya su papá no se los cubría, y me invita solamente a manejar, y él se encargaba de, con un globito, fíjate que eso, cómo son las cosas, uno no se imagina, con un globito y un balín, rompía el cristal de un carro, no se escuchaba nada, se metía al centro comercial Perisur, recuerdo, y en ese momento sacaba el estéreo, yo manejaba y salíamos como si nada. En ese entonces pues le pongo equipo a mi carro, después ese carro lo cambio sin pedir autorización a mi papá, y empieza una serie de conflictos en mi vida, porque ahí en la escuela, los viernes luego ya empezábamos a tomar, irnos de cotorreo, etcétera, etcétera. Ahí empezó la explosión del pecado, ¿no? Qué bueno que no te pasó como a José, ¿no? Sabes que todos sus hermanos mayores lo odiaban, ¿no? Pero bueno, estamos en su programa de la muerte a la vida en Adrenalina Radio. Vamos a un corte y regresamos. Cuestionar y analizar el contexto histórico de nuestro país es el fin de un debate crítico y directo, con libertad de ideas y pensamientos. Debate Crítico, lunes 7 de la tarde por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Estamos en su programa de la muerte a la vida en Adrenalina Radio. Estábamos escuchando a mi hermano, que fue una persona que estudiaba. Dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Júntate con sabios y serás sabio. Júntate con necios y tendrás calamidades. Y hoy mi hermano es lo que nos está comentando, de que él se juntó con personas que tenían problemas. Y ese problema ni tu papá, ni tu mamá, ni ninguna autoridad, ni la cárcel, ni una enfermedad te la quita. El único que puede quitar ese corazón de piedra se llama Jesucristo. Pero adelante, mi hermano, sigue comentando cuando te dedicas al cristalazo. Ok, bien, pues les estaba comentando acerca de lo que hacíamos. Este amigo tenía una novia ahí en Polanco, secretaria, trabajaba para unos judíos. Y conforme nos fuimos involucrando, haciendo las cosas malas de los estéreos, las bocinas, él se dio cuenta que podía yo hacer algo más grande, ¿no? Me dice que su novia trabajaba para los judíos
ellos sacaban cierta cantidad de dinero para pagar la constructora, porque eran dueños de una constructora, y me dice que si podíamos hacer algo al respecto de cómo poderles quitar el dinero, que si tenía personas. Y le digo, sí, yo sé quién es quién. Le dije, yo. Fíjate qué tan mal estaba. Muy joven, no tenía miedo de nada. ¿Cuántos años tenías? En aquel entonces yo creo que tenía como 20 años aproximadamente. Joven, uno todavía no le da el valor a la vida, se le hace fácil todo, cree que todo lo puede, se siente un Superman, cree que va a salir todo bien y no pasa nada, siempre decía no pasa nada, sin medir las consecuencias tan graves que iban a venir después de esto. Efectivamente, me presenta la novia, un día viernes vamos a Polanco juntamente con este hombre, sacan el dinero, lo estamos esperando, le quitamos el dinero, nos metemos a la oficina, pero cuando salgo la sorpresa que creen que ya no estaba él. Y sigo caminando y sale este varón y me dicen, deténganlo. La cosa es que me detienen y me llevan a la. Y es ahí a donde tengo que pasar algunos meses. Gracias, fíjate, Dios en su amor y su misericordia, porque sabemos que siempre ha estado Dios desde que nacimos, desde antes, desde el vientre, dice la Escritura, que desde antes del vientre ya nos tenía predestinados. Ahí estaba Dios siempre cuidándome. Aún en mi mala manera de vivir, Jesús siempre estuvo presente. Yo no lo sabía, pero hoy que conozco de Jesús me doy cuenta que Él es real y que ahí estaba presente. 4 meses estuve ahí, pero es bien cierto, mira que una amistad, como lo acabas de decir, las malas conversaciones corrompen los buenos géneros, ahí es como que una escuela del crimen, porque desafortunadamente conocí a personas que ya se dedicaban a cosas mucho mayores. Conocí a este hombre llamado Marino, Adrián Tornel, gentes muy pesadas en aquel entonces, se dedicaban a cosas muy fuertes. Y salgo, y cuando salgo, pues ya sabes, era la novedad de todos, ¿no? Y todos me andaban buscando para hacer maldades. En ese momento me tengo que ir porque mi papá se da cuenta de que no progreso, me manda a Tamaulipas para, según yo, regenerarme, pero creo que fue todavía peor, puesto que conozco a federales, con la persona con la que estuve viviendo, y se hace todo un show, un lío. Tengo que salir de ahí y me tengo que regresar al distrito, y cuando regreso al distrito pues empiezo a conocer otro tipo de personas, porque vuelvo a decir, como dice, crea fama y échate a dormir. Empiezo a conocer otro tipo de personas, me empiezan a invitar a ciertos asaltos, empieza a salir todo bien y empieza todo, y conforme te vas metiendo a la delincuencia, créeme, sin darte cuenta te vas envolviendo más y más y más, y cada vez vas conociendo más y más personas en el ámbito delictivo, que es impresionante, de todo tipo de personajes que llegas a conocer dentro de ese ámbito, a personas que jamás te imaginas que conoces o que vas a conocer. Y llegué a un grado a donde pues ya era una banda totalmente organizada, a donde había ministerios públicos federales, secuestradores, narcotraficantes, asaltantes. Híjoles, estaba tremendo. Teníamos una casa de seguridad que estaba muy tremenda, muy gruesa. Siempre había alguien ahí con drogas o con alcohol, siempre viviendo más bien la vida fashion, totalmente en la perdición, pensando que todo estaba bien. Se llegaba tanto dinero, armas, y todo estaba de cabeza, y nos sentíamos pues que nadie nos podía tocar, porque vuelvo a decir, pues había gente también como federales, policías, judiciales también, y de todo tipo, que pues pensábamos que nunca iba a llegar. Pero recuerdo que yo en mi adicción decía, el día que venga realmente un convoy, a todos nos va a llevar quien esté. Ahí está. Gracias a Dios nunca sucedió, pero cada día hacíamos más cosas más graves, que la verdad es que no las quiero comentar porque me da pena hoy que conozco a Cristo. Sé que Jesús ya me perdonó, no debo nada, estuve recluido, pagué todo, gracias a Dios estoy libre, no tengo temor de contarlo, pero creo que no sería muy edificante el poderlos contar a detalle qué es lo que realmente hacía. Pero después de ahí efectivamente me vuelven a detener, y es cuando llego a la penitenciaría del estado. Ahí es a donde, entre comillas, tengo un encuentro con Jesús, porque lo conocí de vista, pero
nunca me lo presentaron como hoy lo conozco y hoy sé quién es mi Rey, quién es mi Salvador, sí, así como Jesucristo. Job, ¿no? Como Job, ¿no? Que de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Bueno, esto es impactante y sí, no podemos expresar situaciones de peligro. Mucha gente les gusta el circo, maroma, sí, las emociones, y sí, hay veces que uno pasa unas situaciones de película, pero bueno, eso ya sería glorificar a lo malo. Aquí venimos a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como dice mi hermano, son cosas que son tristes, pero bueno, estamos en su programa de la muerte a la vida en Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Vamos a un corte y regresamos. Conoce a México como nunca lo has visto, con Jesús Cruz, Verónica Rollave y Alina Lozada. En Aventura conocerás historia, cultura y paisajes que no imaginas que existen. En Aventura, todos los jueves a las 7 de la noche, hora del Centro de México. Haz de la aventura tu estilo de vida, por adrenalinaradio.com, activando tus sentidos. Activando tus sentidos. Estamos en tu programa de la muerte a la vida. Nuestro hermano César nos va a decir quién nos saluda de antemano. También nosotros saludamos a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos, por estar en este programa. Y adelante, César. Sí, mandamos saludos a Carlos Macías Colín, a Silvia Huerta y a Cita Huerta, que nos escuchan desde Querétaro, y el hermano Carlos Macías desde Aguascalientes. Y pues gracias por estar acompañándonos en el programa. Les pedimos que pues sigan escuchando, ya que pues somos edificados todos. Entonces nos contaba, hermano, que cuando cae en la penitenciaría en el estado tiene usted un encuentro con Cristo, pero se podría decir que entre comillas, ¿no? Porque pues ciertas situaciones suceden que según uno se deja guiar por los sentimientos, pero realmente la palabra, dice la Biblia, que esa semilla que cayó en nosotros no produce un fruto. Es correcto. Llego ahí a la penitenciaría del estado. Recuerdo que llegué y como llevaba dinero, empecé ahí a vender droga y alcohol dentro de esa penitenciaría. En cierto momento, digamos, juntamente con otro que después llegó ahí también del distrito, empezamos a tomar el control de la prisión, empezamos a vender lo que les acabo de mencionar, pero llegó a suceder una cosa ahí en mi vida que me hirió mucho en mi corazón, y es cuando me hablan de Jesucristo. Recuerdo que una persona me dio un libro rojo, recuerdo bien, y lo empecé a leer. Me gustó mucho porque hablaba de la salvación y traía muñequitos y que la tierra se iba a acabar y que ahora iba a ser de esto. Y empecé a leer y me empezó a gustar y se lo empecé incluso a compartir a mi esposa. Recuerdo que nos gustó tanto que cuando lo acabamos de leer, a la persona que me dio ese libro le dije: oiga, ya acabé de leer este libro, pero pues no tiene algo más porque quiero seguir leyendo. Ya en mi corazón estaba la necesidad espiritual, ya había un llamado de parte de Jesús. Dios siempre nos tiene un llamado desde mucho antes, porque Él no quiere que padezcamos ciertas situaciones, pero a veces nuestra desobediencia, o cuando van, y estoy seguro que han tocado a sus casas y les han dicho: oiga, queremos hablar de Jesucristo, y seguramente le han dicho: no, ahorita no tengo tiempo, voy a salir, etcétera, etcétera. Había ya sucedido eso en nuestro hogar, pero nunca habíamos tenido tiempo para Cristo, pero ya había algo en nuestro corazón, ese anhelo y ese deseo, porque el hombre fue creado con un vacío, que ese vacío solamente lo puede llenar Jesucristo. Mas sin embargo, cuando no lo conocemos, lo tratamos de llenar con las drogas, con el alcohol, con el sexo, con el dinero, con el poder, pero son puertas falsas. Nadie puede llenar ese vacío sino solamente Jesucristo. Entonces yo ya tenía ese anhelo, esa hambre de saber de Jesucristo, y me dice: bueno, deme este libro, ahora lea este. Y el que me da es un libro muy parecido a este, más bien una Biblia, pero ese no traía muñequitos, ya no traía paisajes, pero me doy cuenta que cuando lo empiezo a leer era un poco contradictorio a lo que decía el libro rojito. El libro rojito pues traía muñequitos y me hablaba de muchas cosas muy bonitas, pero aquí hablaba como confrontaba la Biblia, porque la Biblia te confronta, y empiezo a leer y como que le digo: oiga, esto como que no está de acuerdo con el otro libro, ¿qué está pasando? Yo quiero el otro. Y él, como que no tenía mucha experiencia espiritual,
me dice, el sábado van a venir unas personas, necesito que baje conmigo. Ok, llegó el sábado, iban los hermanos, recuerdo que se llamaba Vinto Recio, esa iglesia, iban los hermanos y me dice, a ver, aquí el hermano me presenta a sus hermanos y dice, este hermano tiene una duda. Y me dice, ¿cuál es tu duda? Digo, es que yo acabo de leer este libro y este libro me acaban de dar y como que no concuerda. Y me dice, a ver, ¿cuál es el libro? Y el libro rojito me lo quitan, el que traía imágenes y todo bonito y hablaba. Y me dice, dame este libro, ahora sigue leyendo este. Y vas a venir todos los sábados aquí y vas a escuchar lo que hablaba. Y pues sí, efectivamente, empecé a leer y los sábados, todos los sábados empecé a ir. Pero nunca me presentaron a Jesucristo. Nunca me dijeron que tenía que hacer una oración de fe para aceptarlo en mi corazón, que tenía que abrirle mi corazón a mi Señor Jesucristo para que Él empezara a morar. Había dejado de beber, había dejado las drogas, había dejado de vender cuando empiezo a leer, pero se cumple la palabra que dice que la casa estaba vacía y desordenada, arreglada, perdón. O sea, sí había dejado lo malo, pero como no le había abierto la puerta a Jesucristo, dice que el postrer estaba bien a ser peor. Y efectivamente, de repente, un día ya no aguanté más las ganas y otra vez empecé a beber y a ingerir droga y entonces empieza peor. Pero ahí aún Jesús mostró su misericordia, tenía una sentencia de 10 años, pero gracias a Jesús empieza a moverse de una manera sorprendente. Le presento a Jesús a mi esposa, pero ella sí se lo presentan bien, hace una oración, se empieza a congregar, empieza a buscar de Jesucristo y compra su Biblia y todo muy, muy hermoso. Se enamoró de Jesucristo totalmente, se casó con Jesucristo. Y cada vez que iba los sábados me hablaba, pero como yo ya no estaba leyendo ni orando, pues ya empezaba a haber ciertas dificultades, ciertos choques en nuestra vida. Pero me dicen que yo puedo obtener mi libertad de cierto beneficio. Por ser del distrito es muy difícil que lo den porque muchos no regresan. Y entonces le digo, ve a ver a tal persona. Me dicen, ¿y qué crees? Dios ocupa a esa persona para poderme dar la libertad. Salgo de esa penitenciaría y empiezo otra vez a leer la Biblia. Empiezo a leer, empiezo a orar, empiezo a congregarme. Me gustaba ya como quiera las iglesias, pero cuando llegué por primera vez recuerdo que dije, ay, este señor y este joven tan ridículos que se ven, mira, saltando y brincando. Hoy, gracias a Dios, ¿qué crees? Soy una de esas personas que salto y brinco y danzo para mi Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Estamos en su programa de la muerte a la vida, con el testimonio de nuestro hermano Joel, que es una bendición lo que nos cuenta y algo agradable para ti y para nosotros. Vamos a un comercial y regresamos. Estamos en tu programa, en Adrenalina Radio, activando tus... Firulais, Black y pulgas, manchas, no importa el nombre, sabemos que es un miembro más de tu familia y que tú eres un dueño responsable que busca siempre su bienestar. En Mascoteando tenemos a los mejores especialistas que te darán todos los tips y consejos para darle la mejor calidad de vida a tu animal de compañía. Escúchanos todos los martes y jueves a las 8 de la noche por adrenalinaradio.com, activando tus sentidos. Estamos en tu programa de la muerte a la vida con este testimonio de nuestro hermano Joel Herrera. Bueno, pues como ustedes están escuchando, él pues tiene un encuentro con Jesucristo, pero pues después se desliga un poquito, ¿verdad? La Biblia es clara, dice que separados de Jesús nada podemos hacer. Pero gracias a Dios también vemos que pues como Dios es fiel, ¿verdad? Y pues él dijo que si nosotros creemos en Jesucristo, toda nuestra familia es salva. Nos estaba platicando Joel que su esposa sí fue alcanzada, verdaderamente ella sí tiene un encuentro con Jesús y pues yo creo que de ahí parten muchas cosas, ¿verdad? Efectivamente, mi esposa acude a las congregaciones, los domingos luego era una discusión cada domingo porque ella quería ir a la iglesia, yo no quería ir, a mí me gustaba ir a escuchar a veces la palabra, no los cantos, y pues empieza una serie de discusiones. Posteriormente es cuando me detienen, fíjate, una semana antes de que me detengan, me detienen los judiciales
no estaba haciendo nada, pero me llevan a Ministerio Público y ahí caigo de rodillas y le dije, Dios, si tú me sacas de esta, te prometo que ahora sí voy a cambiar mi vida. Jesús en su amor y su misericordia, como no había nada que me estuviera acusando, me da la libertad, pero no cumplí con lo que le prometí a Dios. A la semana ya estaba otra vez haciendo lo malo y a la siguiente semana es cuando soy detenido. Y es algo tremendo lo que pasa en los reclusorios, porque ya saben quién llega, por lo que va y todo. Recuerdo que llegué al reclusorio Oriente, llegaron unos conocidos, llevaban dinero, comida, cobijas, ropa y hasta droga, porque sabían que andaba mal, ¿no? Le dije, déjame todo, menos la droga, llévatela. Porque por esa es la cuestión realmente por la cual me detienen, porque andaba ese día con unos conocidos en la fiesta y es cuando me detienen, pero realmente por la causa de la droga andaba yo en mal estado. Y llego a ese lugar, recuerdo que vivíamos en una celda muy pequeña, como 19, 20 personas, yo sentía que me ahogaba, me metí a lo que le llaman el sarcófago, abajo de un camarote, y cuando volteo abajo del camarote veo que tienen un librito azul, yo ya sabía que era el Nuevo Testamento, le dije, ¿me lo prestas? Y en ese momento esa necesidad en mi corazón espiritual que tenía, empiezo a leer y 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 no paré de leer todo el tiempo que estuve, los 11 años aproximadamente, 2 meses en ese lugar, y hasta el día de hoy no dejo de leer, porque sé que es lo que me mantiene firme, que la lectura, la palabra de Dios, dice que es como una espada más cortante de 2 filos que penetra el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está todo en la palabra de Dios, y claro, empieza a sanar, porque también dice que la palabra es medicina para tu cuerpo, y entonces yo estaba enfermo. Jesús dice que viene por los enfermos. Empiezo a leer, pero también había orgullo, vanagloria por el dinero, por el poder y los conocidos que había. Y te quiero leer esta parte de la Biblia. Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y efectivamente ahí Dios empieza un trato en mi vida, me empiezo a humillar, empiezo a lavarle trastes a los de Tepito, como de 20 personas, a carrear agua para que se bañaran, pero efectivamente para aprender los estatutos del Señor Jesucristo. Y es algo hermoso porque recuerdo que cuando llego a COC, llego con esa hambre espiritual y de repente desde arriba, porque es un edificio, y veo que hay unos cantando, y dije, ¿quiénes son ellos? Pues son cristianos. Yo dije, voy ahí, y recuerdo que un hermano, Gil, llevaba la guitarra juntamente con otro hermano, Hilario, y ahí es a donde empiezan a alabar al Señor, y yo caigo de rodillas, y pasé más de 1 hora, no sé, se acabó el culto y todo, y me dijeron, hermano, ya, yo seguía llorando ahí postrado de rodillas a Jesucristo. Ahí empieza mi vida espiritual tan hermosa, que fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Conozco a Jesucristo, y desde ahí me pasan a dormitorio, y a la de celda que donde llego, me humillan, me golpean, me bañan con agua, pero fue algo agradable, porque yo conociendo a gente que movía en ese reclusorio, lo que ustedes saben, lo que le dicen las mamás, que son personas, me dijeron, vamos ahí. Dije, no, nada, no pasó nada. No, es que, ¿a poco te vas a dejar? No pasó nada, porque ya tenía a Jesucristo. Yo empezaba a leer la Biblia y dije, aquí voy a aguantar, y no pasó nada. Empiezo a saber que hay una iglesia cristiana ahí dentro del reclusorio. Me empiezo a congregar, en la mañana tenía que lavar los trastes, acarrear agua y hacer la estancia, y aparte tenía tiempo para ir y levantar la congregación, porque se tienen que poner lonas, se tienen que poner sillas, pero todavía yo no estaba a gusto en seguir lavando los platos para todos esos amigos, ¿verdad? Porque hasta parecía que llevaban más y más personas para que sí, los ensuciaban al propósito. Pero un día en una predicación dijo un hermano, todo lo que hagas, hazlo como para Jesús. Y esa palabra recuerdo que cayó en mi corazón. Y entonces cuando después, al otro día que empecé a lavar los trastes y a carrear agua, iba ya no molesto, sino gozoso, porque ahora lo estaba haciendo para Jesús, ya no para ellos. Pues, ¿qué crees? Que ni siquiera pasaron 3 días cuando ya había otra persona ahí. En ese momento, sigo adelante, sigo conociendo de Jesucristo, me bautizo. Ahí también me caso, porque ya vivía con mi esposa, teníamos un hijo, pero no estaba ordenada mi vida. Empiezo a ordenar mi vida, me caso, Dios me levanta como diácono, después como tesorero, y no tardó ni 1 año y ya estaba sirviendo como pastor. Dios me permitió estar
pastoreando la Iglesia de Jesucristo juntamente con otros consiervos, la vida de Alex, Humberto Evia, Cándido, Ricardo, otros siervos, Jorge, que después tuvieron que ser trasladados. Empezamos a pastorear la Iglesia del Oriente aproximadamente durante 10 años. Para mí es una gran bendición haber conocido a Jesucristo, y la mayor bendición sobre todo es servirle a Dios. Ese llamado tan hermoso que tenemos de poderle servir a Dios, nunca lo tenemos que olvidar, porque si tú que estás escuchando este programa, ha llegado esta palabra a tu corazón y decides cambiar tu vida y arrepentirte y creer en Jesucristo, y no tan solamente creer, sino servirle a Dios, créeme que es la mejor decisión que has tomado en tu vida, porque los llamados y los dones son irrevocables. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Espero que este testimonio les haya servido de mucho, y que Dios bendiga a todos los oyentes y a cada una de las personas que son partícipes de este programa. ¿Tienes iglesia? Tenemos una iglesia en casa. ¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera? Miércoles y domingo, 1 año, 2 meses. Estamos trabajando. Gracias por el trabajo y esforzándose en la gracia de Jesucristo. Un hombre renovado, un hombre cambiado, un hombre bendecido, que lo sacó de la muerte a la vida, y pues se nos ha venido el tiempo encima, y gracias por escucharnos. Gracias, Césares. Gracias, Javier. Gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tu ministerio. Gracias por permitirnos escuchar este testimonio, y es una bendición. Estamos en su programa De la Muerte a la Vida en Adrenalina Radio. Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. La paz de Dios esté en sus vidas y con su familia. Bendiciones. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Y que el Choco lo bendiga también, el Señor, a él y a su familia. Que le traiga su pastel. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, Adrenalina Radio está en este momento activando tus sentidos.